Mujer común sufre humillación en la carrera y sorprende a todos al cambiar el juego. En un pequeño pueblo donde el balneario central era un campo de tierra, rugía el eco de sneakers chocando contra el suelo. La adrenalina corría como rayo cada vez que alguien mencionaba la carrera anual. Todos soñaban con ser campeones, excepto Clara. Ella, madre soltera de Valentina, solo pensaba en cómo aguantar el tirón en la cafetería, atendiendo clientes que a menudo miraban a su hija con una mezcla de burla y desprecio. Cuando Clara escuchó que Valentina había sido objeto de burlas por ser perezosa en las prácticas de atletismo, su corazón se enrostró y un fuego de indignación comenzó a brotar. No más, pensó. La idea de inscribirse en la carrera lo lanzó como un golpe eléctrico por su cuerpo. Sin saber bien cómo, decidió que iba a demostrar que cada uno tiene su valor, sin importar su velocidad. El día siguiente se registró para la carrera. La noticia corrió como pólvora. ¿Clara? Esa madre no sabe ni correr tras un autobús. Susurraron los vecinos, burlas cristalinas resonando en el aire. Mientras entrenaba en el rocío de la mañana, experimentó el dolor de su cuerpo flapeando y el desinterés de algunos que solo la veían como la broma del pueblo. Pero en su corazón, el latido de la lucha estaba presente. Fue en uno de esos días de soledad en el parque, cuando una historia olvidada la encontró, en una caja antigua de su abuela. Descubrió recortes amarillentos de periódicos. La abuela Elena no solo había sido atleta, sino una pionera. Rompió barreras en su época, y eso la llenó de energía. «¡Hey, tengo un legado!», se dijo con fuerza. Pero Clara no sabía que un rival de su abuela, un desconocido que había querido eclipsar su gloria, la observaba con ojos llenos de rabia. Este oscuro legado pronto amenazaba su nuevo ímpetu. Con cada kilómetro recorrido, Clara empezó a cambiar también su interior, sintiéndose más fuerte. La comunidad, que la trataba como una simple madre, ahora la miraba con sorpresa. Entre susurros de desaprobación, comenzaron a surgir ecos de apoyo. El ambiente del pueblo irradiaba un cambio, y Clara se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos que siempre habían sido marginados. Llegó el día de la carrera. La multitud vibrante, repleta de expectativas, se agrupó en las gradas, algunos divertidos, otros incrédulos. Clara estaba allí, temblando de nervios, sintiendo como cada latido era un recordatorio de la presión de ganar. Pero tenía un as bajo la manga. Su estrategia era convertir la carrera en un evento inclusivo, donde cada paso contara, sin importar la velocidad. Mientras se daba la señal de salida, el rugido de las voces resonó, pero no todas hablaban de ella. La tensión subía, el aire era espeso, y entonces un grito inesperado cortó el silencio, una revelación que retumbó en el corazón del pueblo. «Es hora de que todos corramos juntos». La multitud se dividió por un instante entre el asombro y la burla, mientras Clara avanzaba. ¿Podrá Clara liberar a Valentina de las sombras del pasado y demostrar que todos tienen un valor que va más allá de la velocidad? La respuesta estaba en el aire pesado con preguntas, y los secretos de la carrera apenas comenzaban a desvelarse. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El disparo de salida resonó, y Clara se lanzó a la carrera. Su corazón latía como un tambor. La adrenalina la envolvía. «¡Corre, Clara! ¡Corre!», se repetía a sí misma.
sintiendo el aliento de su hija Valentina detrás de ella, quien, por primera vez, sonreía con orgullo. Pero en medio del bullicio, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Alto! ¡Alguien ha caído! El eco de la voz la atravesó como un rayo. Clara se detuvo en seco, mirando hacia la multitud. Entonces lo vio, un hombre en el suelo, su rostro pálido y frío, mientras la gente se apiñaba alrededor de él. Susurros de horror flotando como una nube oscura. Era Ramón, el rival de su abuela. Aquella sombra del pasado que la había estado observando. Las manos de Clara temblaban, sintiendo un nudo en su garganta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba él ahí, en medio de la carrera? Los murmullos se convirtieron en un torrente de voces, algunas llenas de miedo, otras de confusión. ¿Le habrá pasado algo? El pobrito anunció. «Llama a una ambulancia». Clara se acercó. Sus pasos se sentían pesados. Rápidamente, el ambiente se tornó tenso. Los rostros antes burlones ahora mostraban inquietud. Alguien gritó que había visto a un extraño, acechando entre los árboles. El pánico comenzó a esparcirse. Como fuego. En ese instante, la carrera se volvió algo más que un simple evento. Se transformó en un campo de batalla de emociones. Mientras los paramédicos llegaban, Clara se sintió atrapada entre la ansiedad y la urgencia de conocer la verdad. ¿Qué había llegado a ser de Ramón? Estaba claro que su caída no era solo un accidente. Sus ojos se encontraron por un segundo con los de Valentina, que parecía un espejo de su propia angustia, y algo en su mirada la despertó. Una revelación empezó a florecer en su mente. ¿Podría Ramón ser la clave no solo de su historia, sino de la de su abuela? Las manos de Clara temblaban ligeramente, mientras un susurro inquietante emergía en su mente. La maldad no siempre queda enterrada. Con cada latido se reafirmaba su decisión. Era hora de desenterrar secretos, de desafiar a los demonios del pasado. Clara, enfrentando un miedo latente, decidió que no iba a permitir que la carrera terminara aquí. Estaba furiosa, y esa rabia era combustible. El silencio repentino que cayó sobre la multitud era abrumador. Todos miraban a Ramón, que yacía inmóvil, mientras Clara buscaba respuestas en los rostros conocidos a su alrededor. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién podría querer hacerle daño? Las miradas cambiaron. Algunos se sintieron culpables, otros incrédulos. Valentina se acercó a su madre, con la voz temblando. «Mami, ¿qué hacemos ahora?» Clara, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, supo que no solo sería una carrera más. Era un llamado a la verdad, un desafío a todo lo que creía conocer. En medio de la conmoción, una mujer emergió de la multitud. Clara la reconoció al instante. Era María, amiga de la familia, con una expresión de terror en su rostro. «Clara, necesitamos hablar», gritó atrayendo la atención de todos. Un giro inesperado que hizo que el aire se volviera pesado y la curiosidad aumentara. «¿Qué sabes, María?», preguntó Clara. Su voz, un hilo tenso. La frase quedó suspendida, el eco de la incertidumbre llenando el espacio. Los murmullos se apaciguaron nuevamente. Todo estaba por revelarse, y Clara sintió que la historia estaba apenas comenzando. María se abrió paso entre la multitud, su rostro pálido y sudoroso. «Clara, necesitaos hablar». Sus palabras rompieron el silencio tenso, y la curiosidad se apoderó de todos. Clara sintió que el corazón se le acelera. Se sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué sabes, María?», preguntó, casi con un susurro, mientras la ansiedad le devolvía el aliento. La mujer inclinó la cabeza, como si las palabras le costaran. «Es sobre Ramón. Lo que le pasó no fue un accidente. Hay algo más». Justo cuando Clara estaba a punto de interrogarla más, un grito desgarrador llenó el aire. «¡Miren!»,
Una sombra se movía entre los árboles que rodeaban la pista, y todos dirigieron sus miradas hacia la fuente del caos. El rugido de murmullos creció, volviéndose un grito colectivo. «Es él, el extraño». Clara sintió que se le erizaba la piel. Un hombre emergió entre los árboles, sus ojos desorbitados y su camiseta manchada de tierra y sudor. Era un rostro conocido. El hermano de Ramón, el mismo que había sido dado por muerto años atrás. «Vine a acabar con esto», el hombre gritó. Su voz temblaba entre la rabia y la desesperación. La multitud se dispersó, pero Clara se quedó paralizada. ¿Qué? Vio por un instante la escoria del pasado en los ojos de este hombre, un eco de secretos traicioneros. Tú no deberías estar aquí», dijo Ramón, jadeando, mientras sus ojos buscaban respuestas en la multitud. Clara sintió un nudo en su garganta. La historia no solo se complicaba, se retorcía de una manera que nunca imaginó. «Voy a revelar todo», continuó el hermano, apretando los dientes, su rostro transformado por la intensidad. «No saben lo que hicieron, lo que tu familia escondió». Su mirada se desvió hacia Clara, y su voz ganó fuerza. «Eres parte de esto. Lograron engañarnos a todos». Valentina dio un paso atrás, asustada, y Clara la atrajo hacia sí. «Mami, ¿qué está pasando?». Las manos de Clara temblaban. La confusión dominaba su mente. «No puede ser», musitó en voz baja, como tratando de asimilar el impacto de las palabras. «¿Tu abuela?», continuó el hombre. «Mató a mi hermano, y no solo eso. Ella fue la razón por la que la verdad fue enterrada». La multitud quedó en un silencio ensordecedor. Clara sintió que el aire se le escapaba. Su pecho se oprimía con la revelación. El legado de su abuela, una respetada atleta, se transformaba en el peso de una traición. Mensajes de apoyo hacia Clara se esfumaron en un instante, al igual que los murmullos de asombro. Todos se miraban entre sí, tratando de procesar el bombazo. «¡Espera!», gritó Clara, levantando las manos. «Eso no puede ser cierto. Mi abuela, no». Su voz se quebró. El dolor de una vida llena de historias de amor y honor empezaba a desmoronarse ante sus ojos. Esa imagen de heroína familiar se despedazaba. «Lo que te han contado no es más que una fachada, Clara. Tu madre también lo sabía». La afirmación retumbó como un rayo. El rostro de Clara se empalideció. Sus pensamientos giraban. Las piezas del rompecabezas se reconfiguraban en su mente. Cada recuerdo compartido con su madre, ahora iluminado por una luz traicionera. La multitud empezó a murmurar nuevamente, cuestionando, juzgando. Clara vio sus rostros, la incertidumbre tiñendo sus miradas. ¿Cómo podía enfrentar todo esto? Documentos ocultos, verdades sofocadas y la sangre de un hombre en su familia. La historia no solo había cambiado, se había desbordado. Ramón yacía en el suelo, su hermano desaparecido, con los ojos del pueblo pesando sobre la vida de Clara. La carrera, inicialmente un símbolo de fuerza, se había convertido en un abismo de secretos. La amenaza del pasado corría por sus venas como un veneno. La línea entre héroes y villanos se desdibujaba. «Clara». La voz de Valentina la trajo de vuelta. «¿Qué hacemos ahora?». En ese momento, Clara supo que todo estaba a punto de transformar. Su vida, la de su hija, la de todos en el pueblo, estaba en peligro, y el tiempo se estaba acabando. Con una respiración entrecortada, Clara se centró en el hombre de pie, la ira y la tristeza mezclándose en su pecho. «Voy a descubrir la verdad», pronunció con resolución, y la fuerza en su voz resonó como un eco en la multitud. La historia apenas comenzaba, y las preguntas estallaban en su mente. ¿Quién realmente era su abuela? ¿Qué más se había escondido? ¿Qué estaba dispuesto a hacer Ramón para proteger la historia que había destrozado tanto?
sin respuestas. Claras, solo un mar de sombras. Clara sintió que el destino las observaba. Un pozo de incertidumbre abría frente a ella, y el camino hacia la verdad se bifurcaba en múltiples direcciones. La carrera se había convertido en mucho más que una competencia. Ahora era una lucha por la verdad, una lucha por su vida. ¿Qué giros aún le esperaban? La presión apremiaba, y la historia apenas comenzaba a desvelarse. Clara sintió un temblor en su estómago. «Voy a descubrir la verdad», repitió, como si fuera un mantra para calmar su creciente ansiedad. La plaza, llena de murmullos, palpitaba con la incertidumbre. El hermano de Ramón seguía allí, mirando a todos con ojos desorbitados. Su voz resonó fuerte y clara, y todos dejaron de hablar. «¿Qué sabes de mi abuela, de la verdad que han ocultado?», le lanzó el hermano en un grito que atravesó el aire. Clara se sintió pequeña, atrapada entre recuerdos distorsionados y revelaciones abrasadoras. «Ellos no quieren que se sepa, pero tu familia es la razón por la que mi hermano está muerto», añadió, la ira vibrando en su tono. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el corazón. Clara sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba. Miró a Valentina, que ahora tenía lágrimas en los ojos. «Mami, ¿es eso verdad?», preguntó con un hilo de voz. «No, mi amor, no puedo», balbuceó Clara, sintiéndose abrumada. Su mente se llenó de imágenes de su abuela, de sus historias, de valentía y triunfo. ¿Era todo una ilusión? ¿Puede que su abuela no fuera la heroína que había creído toda su vida? En ese instante, un grito agudo surgió de entre la multitud. «¡Cuidado!». Era María, corriendo hacia Clara. La sonrisa desvanecida. «¡Detente! No, no lo escuches». Pero sus palabras fueron ahogadas por un estruendo que hizo que todos se volvieran hacia el centro de la plaza. Un gran estruendo, un sonido sordo. Clara giró justo a tiempo para ver el árbol, ese viejo roble que había sido testigo de tantas historias del pueblo, caer con un terrible crujido. Las ramas se rompieron y la tierra tembló. Su corazón se detuvo. La multitud gritaba y se precipitó en direcciones opuestas. «¡Valentina!», Clara la llamó, viendo los ojos de su hija desorbitados por el miedo. «Está bien, ven aquí, rápido». Ambas corrieron hacia una zona segura. El caos reinaba, la gente intentaba escapar, pero todo operaba en una vorágine de confusión. Clara se sintió atrapada. El tiempo se alargaba como un chicle en su mente. De repente, el hermano de Ramón se quedó paralizado, sus ojos fijos en algo más allá del árbol caído. Clara lo siguió con la mirada y su corazón se detuvo nuevamente. Allí, en el suelo, había algo brillante. Era un viejo medallón, medio enterrado entre hojas y tierra. «¡No!», gritó, reconociéndolo. Era igual al medallón que su abuela siempre llevaba. ¿Podía ser el mismo? «¡Es mío!», exclamó el hermano de Ramón, corriendo hacia él. Pero cuando se acercó, sus ojos se ensancharon de horror. Llevó una mano temblorosa hacia el medallón, y cuando lo levantó, una sombra cruzó su rostro. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puede ser», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Clara, acercándose. El brillo del medallón empezó a desvelar algo más. Una pequeña foto, desgastada por el tiempo, pero aún visible. «¿Quiénes son?», preguntó Clara. Pero su voz se ahogó cuando su mirada se posó en la imagen. Era ella, pero no solo ella. También había una mujer a su lado, y Clara la reconoció al instante. Era su madre. Pero había más. Un hombre que nunca había visto antes. El hermano de Ramón contemplaba la foto, la confusión transformándose en temor. «No puede ser», balbuceó, mientras la multitud se había detenido. Ahora todos miraban, esperando respuestas.
El pasado no hacía más que regresar para reclamar su lugar. ¿Qué hay en esa foto, Clara? La voz de María resonó con inquietud. Dímelo, Clara. Dime la verdad, presionó el hermano de Ramón con ojos desesperados. La presión del momento crecía, como una bomba a punto de estallar. La verdad estaba a un instante de revelarse. Un giro que podría cambiar todo. Clara sintió que el sudor le corría por la frente. La imagen sobre el medallón era una amenaza no solo a su historia, sino a la esencia de lo que creía conocer. No, esto no puede ser. Las piezas del rompecabezas estaban, ahora puestas en su lugar, pero el dolor de las revelaciones estaba por llegar. La multitud había estado en calma, pero el aire se sentía espeso, cargado de preguntas. Nadie sabía lo que estaba por suceder. Clara, temblando, miró a los ojos de Valentina y supo que ninguna de las dos volvería a ser la misma. Un giro inesperado lo cambiaría todo. Un grito de horror estalló en la plaza. Todo acabaría por cambiar. Clara sintió que el universo se tensaba, y en ese instante todo lo que había creído se tambaleaba. La verdad estaba saliendo del oscuro silencio, y estaba lista para devorarlas a ambas. Clara sintió que las palabras del hermano de Ramón caían sobre ella como un manto helado. El tiempo parecía ralentizarse y el aire se tornaba espeso. La multitud estaba en silencio, absorbiendo cada detalle de la escena. Ella miró la foto desgastada en el medallón, y en su interior algo comenzó a crujir. ¿Mi abuela mató a su hermano?, musitó, pero el eco de su voz se perdió entre los murmullos de horror. Valentina, con el miedo reflejado en sus ojos, apretó la mano de su madre. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La revelación había rasgado el velo de ilusiones que había construido sobre su familia. Ella retrospectivamente recordó las historias heroicas que su abuela le contaba, todas las veces que la hizo sentir orgullosa. No puede ser verdad, pensó, pero la pena que inundaba su corazón la contradijo. El hermano de Ramón, temblando, levantó el medallón hacia el cielo. Esto es la respuesta. Los secretos finalmente salen a la luz. Tu abuela y tu madre están involucradas. Vamos, Clara, tienes la oportunidad de conocer la verdad. Esa última palabra se mantuvo en el aire, retumbando con fuerza. La verdad, tan anhelada y tan aterradora. Una explosión de murmullos se desató entre la multitud. Algunas miradas cargadas de juicio, otras de curiosidad. Clara se sintió pequeña, atrapada en una telaraña de miradas. No puedo enfrentar esto, pensó, tocando el medallón con los dedos temblorosos, mientras el corazón le latía con fuerza. Pero mientras el caos crecía, una sombra se deslizó entre la muchedumbre. Clara no pudo evitarlo. Su mirada se desvió y vio a una figura oscura acercándose. Era un hombre con una chaqueta raída, su rostro oculto bajo una capucha. El tiempo se detuvo. «Detente», gritó el hermano de Ramón, señalando la llegada del extraño. Él también sabe. La multitud se partió en dos. El extraño emergió con pasos decididos. Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Quién es este?», preguntó Valentina, con miedo en su voz. El hombre se detuvo en seco frente a Clara, levantando la cabeza con energía. «¡Clara! ¡Soy yo!». Su rostro se iluminó bajo la luz del sol. Era, sorprendentemente, el padre de Valentina, un hombre que se suponía había desaparecido para siempre. Clara quedó helada, sintiendo que su mundo se sacudía. «No, tú, no es posible», balbuceó. «Te he estado buscando, Clara. La verdad es más oscura de lo que crees», dijo él con voz temblorosa. Cada palabra golpeaba como un puño en su pecho. Clara recordaba fogosamente cómo había llorado su pérdida, cómo había buscado respuestas durante años, y ahora aquí estaba. Un respiro de esperanza se entrelazó con el horror que la envolvía.
Tu abuela no solo llevó una vida de gloria, fue parte de algo que no deberías saber. Y yo fui un prisionero de mis propios secretos, continuó su padre. Todo está conectado. Ramón, mi hermano. Espera, gritó Clara, interceptando la revelación. ¿Tú eres el hermano de Ramón? La revelación la golpeó como ola de frío. Un remolino de preguntas giraba en su mente. ¿Cómo es posible? ¿Qué has hecho todos estos años? Preguntó mientras lágrimas asomaban a sus ojos. Lo que mi madre hizo fue protegernos de una verdad que podría haber destruido nuestras vidas. Y ahora, por fin, estoy aquí. Necesito que comprendas que tienes que elegir. La carrea, lo que representas, puede ser más peligroso de lo que imaginas. El tiempo parecía desvanecerse, colisionando con el pasado, el dolor y la pérdida. Todo se desdibujaba. La figura de su padre y la del hermano de Ramón se entrelazaban en una danza de secretos. La multitud estaba paralizada, atrapada en un espectáculo que desbordaba el entendimiento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora? Clara apenas podía sostener el peso de la perspectiva que se expandía ante ella. La verdad parecía como un fuego que consumía todo a su paso, y en su interior la ansiedad comenzaba a escalar. La presencia de su padre era una mezcla electrificante de emoción y terror. Porque la historia no termina aquí. Lo que mi madre escondió, lo que tú has develado, hay un nuevo enemigo que acecha. Un plan para cerrar la boca a quienes saben demasiado, insistió. La multitud murmuró con renovada agitación. Clara miró a su alrededor. Las miradas se aferraban a cada palabra, unidas en la incertidumbre. La carrera, pensó, ya no era solo un evento. Era una trampa, una carnada. Y si todo lo que había vivido, todo lo que había querido, estaba a punto de desaparecer, en un torbellino de traiciones y secretos aún más oscuros. Su corazón latía frenéticamente mientras la revelación final resonaba. Si mi abuela fue parte de esto, ¿en quién puedo confiar?, se preguntaba, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Clara sabía que el futuro era un caos inminente y que lo que estaba por venir la dejaría marcada para siempre. Un giro tan devastador que la dejó en un abismo de reflexión. ¿Qué haré a partir de aquí? La verdad se acercaba, y con ella un peligro que apenas podía imaginar. Los secretos permanecían sin resolver, y la carrera apenas empezaba. Clara sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las palabras de su padre la golpeaban, retumbando en su cabeza como un eco interminable. En medio de la agitación, la multitud apenas podía contener la respiración. Nadie se atrevía a moverse. La tensión era palpable, como una cuerda listada a romperse en cualquier momento. Todos los ojos estaban fijos en ella. ¿Tú eres el hermano de Ramón?, balbuceó, su voz apenas un susurro. La mirada de su padre brillaba con un dolor oscuro, como si cargara el peso de décadas de secretos. Sí, y hay tanto que no sabes, respondió él, apretando el medallón entre sus dedos. La historia de tu abuela no es solo su legado, está llena de traiciones, mentiras y quizás de un asesino. El aire se volvió pesado. Clara sintió que su pecho se oprimía. No puede ser, pensó, la cabeza a punto de estallar. La multitud comenzó a murmurar, el ruido creciendo como un huracán de confusión. De repente, un grito desgarrador atravesó el bullicio. ¡Cuidado! Todos volvieron la vista hacia el medallón, que se resbaló de las manos del padre de Clara y cayó al suelo. Al tocar la tierra, algo en el fondo brilló con un destello inquietante. ¡Míralo!, gritó alguien entre la multitud.
Clara, temblando, dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en el resplandor. Pero cuando se acercó, el suelo tembló, como si la tierra misma estuviera protestando. «¿Qué es eso?», murmuró. Pero de pronto, un ruido ensordecedor interrumpió su pensamiento. Una explosión, así, de la nada. El mundo giró. La plaza entera se sacudió bajo sus pies como un barco en medio de una tormenta. Clara cayó al suelo, el estruendo retumbando en sus oídos, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las personas gritaban, corrían despavoridas, y algunas caían al suelo. Todo se volvió un torbellino de pánico. Fue en ese instante cuando un hombre emergió del desorden. Era un desconocido, con una mirada intensa y una cicatriz que le cruzaba el rostro. «¡Deténganse! ¡No deben tocar el medallón!», gritó con una mezcla de terror y urgencia. La multitud se volvió hacia él, atónita. Clara, aún en el suelo, sintió como una yol de electricidad recorría su cuerpo al escuchar esas palabras. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de levantarse, pero su pierna se dobló. La imagen del medallón brillando acosaba su mente. «Soy el guardián de la verdad», respondió el hombre, acercándose con pasos firmes. «Lo que se encuentra dentro de ese medallón contiene el secreto de lo que sucedió con tu abuela y Ramón». Las palabras resonaron como un tambor en su corazón. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Clara, ignorando la confusión a su alrededor. Pero el hombre la ignoró. «Avanza hacia el medallón deshecho en el suelo». Sin previo aviso, una figura saltó sobre él, derribándolo. Era el hermano de Ramón. «¡No lo dejes tocarlo!», gritó, mientras el hombre luchaba por liberarse de su agarro. Justo entonces, el medallón empezó a brillar intensamente. Clara cubrió sus ojos, sintiendo cómo el calor se esparcía como llamas, y de repente una onda de energía viajó por la plaza. Las luces titilaron, y en un instante todos se vieron atrapados por una extraña visión. Dentro del resplandor, Clara vio imágenes fragmentadas, recuerdos no suyos, pero tan vívidos. Su abuela, su madre, riendo en un jardín. Luego, la misma abuela envuelta en sombras, rodeada de figuras sombrías. «¡La traición!», gritó alguien en la visión, y Clara sintió que todo giraba a su alrededor. De un momento a otro, la luz se apagó. Clara cayó al suelo, mareada, pero con la mente clara. El hermano de Ramón se acercó, mirándola con terror en sus ojos. «Debes creerme. Nosotros no deberíamos haberlo abierto. Su luz, su verdad, puede destruirlo todo». «¿Qué has hecho?», preguntó Clara, su voz temblando entre el alivio y un miedo profundo. «¿Qué significa esto?». Y en lo más profundo de su corazón, Clara supo que el juego había comenzado. Con cada secreto revelado, una sombra más oscura se cernía sobre sus vidas. La verdad la llenaba de incertidumbre. Y mientras las piezas del rompecabezas caían, se preguntaba, ¿qué más se oculta detrás de esta historia? Con el eco del caos aún resonando, notó los ojos de la multitud fijos sobre ella, esperando respuestas. ¿Pero había algo más que descubrir? ¿Qué pasaría con la vida que había construido? Su mente estaba en un tumulto, y todo parecía estar a punto de cambiar de nuevo. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un torbellino de confusión. La revelación del hermano de Ramón pesaba en el aire, como un fantasma rondando el lugar. ¿Qué más ocultaba la verdad? ¿Quién era realmente su familia? El hombre con la cicatriz se acercó, su expresión llena de determinación. «La historia que crees conocer es solo la punta del iceberg», dijo, sus ojos fijos en Clara. «No es solo tu abuela y su legado. Hay otros en juego, secretos que podrían destruirte». Clara frunció el ceño, sintiendo cómo su piel se erizaba. «¿Qué quieres decir con eso?». La ansiedad le apretaba el pecho, como si una pesada losa estuviese encima de ella. «Todo esto comenzó hace años,
Pero no solo con tu abuela. Hay alguien más detrás. Hay una figura oscura. Alguien que quiere que la verdad nunca salga a la luz. En este pueblo se esconde un enemigo que te está observando, afirmó el hombre, pero su voz fue opacada por un grito desgarrador. El grito provenía de Valentina, que había retrocedido al fondo de la multitud. ¡Mamá! ¡Ven! ¡Mira! Clara giró apenas a tiempo para ver cómo una figura espectral emergía entre la aglomeración. Era un hombre que había desaparecido años atrás. El desprecio pugnaba en su mirada. La rabia brillaba en su rostro mientras se abrió paso hacia ella. ¡Clara! Exclamó con una voz que retumbaba. Por fin, después de tanto tiempo. Era Andrés, el padre de Valentina. Todo lo que había creído, toda la historia que había intentado construir sin él, se desmoronaba en un instante. No debería estar aquí, pero es necesario. El tiempo se congeló. La multitud se dividió, todos observando la escena con asombro. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Clara sintió que el mundo se le caía a pedazos. Te creí muerto. ¿Cómo te atreves a aparecer así, aquí, en medio de todo esto? Andrés miró a su hija, que se había quedado quieta, confundida. Valentina, necesito que entiendas. Tu madre ha estado en peligro todo este tiempo. Todo lo que creías saber sobre nuestra familia está lleno de mentiras. No es posible, Clara gritó, sintiendo que su cabeza daba vueltas. Las piezas del rompecabezas eran un caos, y la presión de tantas revelaciones la abrumaba. ¡Qué mentiras! Tu madre me ocultó la razón de mi desaparición. La verdad va más allá de lo que revestía el platillo. Ramón y su hermano están en esto, y tú eres la pieza clave, explicó Andrés, su voz resonando sobre el murmullo de la muchedumbre. ¿Yo? No entiendo, gritó Clara, más confundida. Un nuevo grito rompió el aire, pero esta vez era enérgico, lleno de desesperación. Una mujer se abrió paso en la multitud. Clara la reconoció. Rosa, su vecina, quien siempre había estado al tanto de todo. Clara, deténlo. No lo escuches, él no es quien dice ser. Las palabras de Rosa le cortaron la respiración. La confusión se convirtió en pánico. ¿Qué? Clara se aferró al medallón. El brillo del secreto que guardaba ahora parecía tener vida propia. ¿Qué sabes sobre él, Rosa? La mirada de la vecina se tornó sombría. Él no es tu padre, es mentira, tu madre. Y entonces, como si el tiempo se extinguiera, el hombre con la cicatriz se lanzó sobre Andrés. El colapso de la situación ocurrió en un instante. El grito se convirtió en un rugido de caos. La gente retrocedía asustada. Clara se quedó mirándolo a él, su padre frente a ella, un completo extraño. Después de luchar por un instante, los dos hombres cayeron al suelo. El ambiente estalló en voces, unos gritando, otros intentando separar a los hombres. La situación se volvió caótica y en un instante Andrés levantó la mirada, sus ojos desbordados de una emoción oscura. Es hora de acabar con la farsa de una vez por todas. El eco del grito se sintió en la plaza mientras algo imposible surgía detrás de él. Era un grupo de hombres y mujeres, todos con miradas sombrías, avanzando con una determinación inquietante. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué se escondía detrás de todo esto? ¿Por qué Andrés había regresado justo ahora? La conexión de su familia comenzaba a desmoronarse en un torrente de pánico, y el peligro se cernía sobre ella. No sabía en quién confiar, y apenas tenía tiempo para decidirlo. Mientras el caos estallaba, Clara sintió una pieza más en este círculo de secretos. ¿Qué es lo que realmente representa mi legado? En un mar de preguntas, el futuro se oscurecía, y Clara supo que su vida, la vida de Valentina, nunca volvería a ser la misma. Todo estaba por cambiar, y la verdad apenas empezaba a salir a la luz.
Clara sentía que la confusión se espesaba a su alrededor como una neblina. La multitud estaba al borde de la histeria, y las palabras de su padre la golpeaban como un martillo. —¿Qué has hecho, papá? —preguntó, sintiendo el tiempo ralentizarse. Los hombres forcejeaban en el suelo. Una mezcla de caos y desesperación envolvía el ambiente. Valentina, mirando con ojos enormes, no sabía si reír o llorar. —Detente, Andrés. —No es el momento —gritó el hombre con la cicatriz, pero sus palabras fueron ahogadas por el creciente clamor del público. Clara sintió que su corazón latía más rápido, un tambor angustiante en su pecho. Y entonces sucedió algo inesperado. Un destello brillante emanó del medallón, iluminando la plaza por un instante. La luz era tan intensa que hizo que todos se cubrieran los ojos, y en medio de esa clarividencia, Clara sintió una ráfaga de viento que la empujaba hacia atrás. Un ruido ensordecedor hizo eco en sus oídos, como el rugido de un trueno. De repente, la imagen del medallón se rompió, y un grito surgió de abajo, una voz desgarradora que parecía venir de los mismos cimientos del lugar. —No, no hagas, Clara. Es un engaño. Clara volvió varada. El rostro de su abuela se materializó en el aire, claramente, como si hubiera salido de una película. Pero la imagen se disolvió tan rápido como apareció, dejando solo el miedo en su lugar. El hermano de Ramón, entre los gritos, se deslizó hacia atrás, temblando. —Ellos te han convertido en un peón. ¡Solo un peón! —exclamó, su rostro empalidecido. Los murmullos se transformaron en un estruendo. Nadie podía procesar lo que sucedía. —¿Qué significa eso? —preguntó Clara, sus palabras resonando en el aire tenso. La multitud, en un silencio expectante, contuvo la respiración a medida que todo se calibraba. Y luego, en medio de esa calma tensa, una explosión. Un golpe violento sacudió la plaza, y el suelo se partió en una grieta profunda que tragó el medallón. Clara, en estado de shock, miró cómo el objeto brillante desaparecía, y en ese instante el rostro de su padre se transformó. De su aterrorizado semblante surgió una sonrisa que no parecía humana. La figura del hombre parecía cambiar, su piel enrojeciendo, rasgos deformándose, como si algo supremo saliera a la luz. —¡No! ¡Esto no puede ser! —gritó Clara, juntando la mano a su pecho. A su lado, Valentina retrocedía asustada. La expresión de su padre se transformó por completo. Ya no era el hombre que había conocido. De su boca emergió una voz grave y profunda, resonando como un eco ancestral. —He estado esperando por esto mucho tiempo, Clara. La verdad es mucho más oscura. Tu madre se unió a mí. El horror la invadió. ¡Tu madre, Clara! Una revelación tan impactante que la sacudió como un rayo. La multitud a su alrededor se dividió, algunos gritando de horror, otros paralizados por la sorpresa. Ella sabía de esto. Ella era parte de un plan. Siguió hablando el desconocido, y las palabras taladraron el cerebro de Clara como clavos ardientes con cada palabra. El mundo se desmoronaba. Las imágenes confusas se desdibujaban, y cada lógica aprendida se incendiaba. La figura del padre de Valentina ahora parecía algo más, una sombra que controlaba los hilos del destino. La verdad ya no se veía tan simple. Clara, eres la clave. Tú liberarás nuestro verdadero poder, y todos conocerán la verdad, continuó él. Pero solo había desesperación en su mirada. Cuerpos tirados en el suelo, murmullos de temores y revelaciones desbordantes llenaban la plaza. Cada ser humano parecía alterado, atrapado en el grite de un destino que ni siquiera comprendían. —No, tú eres el engaño —balbuceó, su voz rota. De repente, un grito desgarrador atravesó el bullicio. —¡Clara, corre! Era Valentina, quien sintió la fuerza de su madre, el peso de un legado que apenas comenzaba a tomar forma. Las sombras se extendieron, pero
¿Cómo podía escapar de esta tormenta que amenazaba con tragarla? La plaza seguía girando, como un laberinto del que no podía salir. Con cada revelación, sus pensamientos se oscurecían. Y la única certeza que había conocido se desvanecía, mientras los rostros de la multitud se transformaban en máscaras de horror. Clara sabía que la verdadera historia apenas comenzaba a desvelarse. Clara se quedó paralizada, la incredulidad inundando su mente. ¿Un engaño?, se preguntó. La plaza estaba a punto de estallar en caos. Valentina la miraba con ojos grandes, llenos de dudas y miedo. El hombre con la cicatriz se debatía con Andrés en el suelo, pero Clara no podía despegar la mirada de su padre. La realidad se fue retorciendo en una maraña de locura que apenas podía procesar. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso todo giraba en torno a una gran mentira? El murmullo del público se intensificó, voces entrelazadas que trataban de comprender. De encontrar sentido. «¡Ese no es su padre!», gritó un vecino, su rostro marcado por el horror y la confusión. La tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, un grito desgarrador estalló en el aire. Una mujer que había estado observando desde la periferia se lanzó hacia adelante, sus ojos desbordados con una mezcla de furia y desesperación. «¡Mamá! ¡Mamá, no!», chilló, arrojándose sobre Clara. Era la hermana de Andrés, María, y su rostro mostraba un terror visceral. «No querrás saber la verdad». «¿Qué verdad?», Clara preguntó con voz temblando. María, con las manos temblorosas, extendió un viejo cuaderno que parecía peligroso en sus manos. Esto lo explica todo. Encuentren la página real». Su voz resonaba como un tambor, y el aparato de los murmullos se detuvo. El silencio era ensordecedor. Clara miró el cuaderno, como si contuviera una bomba a punto de estallar. Mientras todos se acercaban, cada rostro se llenó de curiosidad. Pero Clara sintió que su estómago se revolvía. «No puede ser cierto», murmuró, tomando el cuaderno. El instante pareció eternizarse. Con manos temblorosas, pasó las páginas hasta que un documento se detuvo ante sus ojos. Era un viejo recorte de periódico. Se le escapó un grito. Su abuela, no solo como atleta, sino en un juicio por asesinato. «No». La multitud empezó a murmurarse nuevamente. Clara percibía las miradas. «Eso no es posible», refutó alguien, temblando. Las emociones fluyeron, y ella sintió la presión social empujarla hacia atrás. «Esto va más allá de una carrera», gritó el hermano de Ramón entre la multitud. «Ella no fue la heroína que creías». Las palabras atravesaron a Clara como dagas. ¿Era posible que su abuela estuviera envuelta en algo así? ¿Y si Andrés y María estaban en una conspiración que ni siquiera podía comprender? La tensión era un estallido de fuegos artificiales en su mente. El pasado había encerrado secretos en cristal, pero ahora se rompía todo. «No, no puede ser», susurró. Pero la verdad era innegable. De repente el suelo pareció temblar bajo ella. Una ola de angustia inundó su pecho, y se dio cuenta de su existencia se desmoronaba. «Sal de aquí, Clara». Ahora era Valentina quien gritaba, moviéndose hacia su madre. Era un eco de pura desesperación. «¡Mamá! ¡Mira!». Clara se giró justo a tiempo para ver cómo la figura oscura del hombre de la cicatriz se levantaba con un brillo en los ojos, su rostro distorsionado en una sonrisa cruel. «Todo ha sido un juego, y ustedes han sido los peones». Las piezas del rompecabezas se habían movido, y la revelación llegó como un torrente de lluvia helada. En un instante, todo lo que creía se hizo añicos. «No. ¿Qué has hecho, André? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz sonando como un lamento. La figura del hombre extraño se acercaba, y el caos alrededor se intensificaba como un huracán. La desesperación y el dolor eran insoportables.
Un eco de risas resonó en la distancia, y mientras Clara sentía que su mundo se desvanecía ante sus ojos, Valentina retrocedía, aterrorizada. El aire se llenó con el susurro inquietante de secretos revelados. ¡Mamá! Valentina gritó. ¡Corre! Y en ese momento un rayo de verdad fulminante atravesó el aire. Un estallido, la plaza retumbó, y Clara comprendió que la vida que conocía jamás sería la misma. Todo estaba cambiando, y el destino las estaba esperando, listo para arremeter nuevamente. ¿Qué más oculta este legado de sombras?, se preguntó, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Clara sentía que el caos se apoderaba de la plaza, un torbellino de gritos, miedo y revelaciones desgarradoras. Las sombras que la habían perseguido estaban al borde de devorarla, y en medio de la confusión, su corazón latía en un frenético tambor de desasosiego. Andrés, ahora revelado como algo más siniestro, sonreía con una mezcla de arrogancia y menace. Sin embargo, la verdad latente que había pasado la vida ignorando, ahora se desnudaba ante ella. «Es momento de que enfrentes la realidad, Clara», dijo él, su voz profunda y resonante. La multitud contuvo la respiración como si el tiempo hubiera decidido tomar una pausa. Clara miró a Valentina, que miraba a su madre con una mezcla de miedo y esperanza, como si en cualquier momento pudiera perderla para siempre. «No podemos dejar que esto termine así», gritó a la multitud. «Necesitamos unirnos». Un murmullo de incertidumbre recorrió la plaza. María sintió el peso de la historia. «La verdad es nuestra salvación», gritó alzando el documento por encima de su cabeza. Al hacer esto, una ráfaga de energía atravesó la plaza, como un rayo de luz en una tormenta. «No me importa lo que haya hecho mi familia. Haremos que se sepa. No dejaré que el miedo nos anule». Sus palabras resonaron, y poco a poco otros comenzaron a unirse. «Sí, la verdad debe salir a la luz». Un grupo de vecinos empezó a ponerse de pie junto a ella, afianzándose en el poder de su voluntad. Clara los vio a todos. Las miradas de duda se transformaban en determinación. La historia se estaba escribiendo nuevamente. Andrés, furioso ante la revuelta de la multitud, trató de retomar el control, pero en su desesperación el hermano de Ramón lo empujó a un lado. «No tienes cabida aquí», ladró. Fue un momento decisivo. La comunidad comenzó a unirse en solidaridad, dejando atrás las inseguridades. Clara sintió que una nueva esperanza iluminaba el aire espeso. Las palabras de Valentina resonaron en su mente. Un eco urgente. «¡Corre, mamá!». Pero ahora, en vez de huir, Clara enfrentó el destino con una dosis de valentía feroz. Juntas, sus heridas, sus historias se unieron en un único pulso, rompiendo las cadenas del pasado. Rápidamente, se alinearon formando un círculo alrededor del medallón que había caído. La conexión fue instantánea, como si la historia de cada uno emergiera del suelo, llamando a la acción. El viejo medallón comenzó a brillar con una intensa luz dorada. El tiempo brillaba con promesas. «Esto es solo el comienzo», proclamó Clara, dejando que su voz resonara hacia el infinito. «Nunca más seremos peones. Este pueblo se levantará. No importa lo que nos cueste. De pie en la lucha por la verdad». Las miradas se cruzaron y el calabozo de las dudas se disolvió. La comunidad unida sintió una oleada de poder. Las sombras fueron desbordadas, y con cada palabra destruían la narrativa de su opresor. Clara nunca había sentido un poder tan real. El respaldo de su hija y la fuerza de su comunidad eran un bálsamo. En medio de la agitación, algo golpeó el suelo, y una figura se erguía entre las sombras. «Yo seré parte del cambio», dijo el hermano de Ramón, su voz inquebrantable. Una chispa de esperanza brotó. Clara sonrió, sabiendo que el legado que temía era también su impulso.
Mientras la plaza comenzaba a calmarse, dándose cuenta de que juntos podían enfrentarlo todo, Clara miró a Valentina, a sus vecinos y a aquellos que una vez habían dudado. La historia de su abuela ya no era un peso abrumador. Ahora era una plataforma desde la cual alzar sus voces. Y así, en una mezcla de emociones y determinación, todos juntos caminaban hacia la luz que se desvelaba. Un nuevo cuento estaba a punto de comenzar, pero Clara lo sabía. Esto era solo el primer capítulo de una nueva historia. Una batalla aún se libraba en la oscuridad. ¿Qué más se descubría? Antes de que el telón cayera, la narradora tomó su lugar. Eso nos lleva a algo importante, queridos amigos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Cada acción cuenta. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo va esta historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. No espere ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fanáticos saben lo esencial que es mantener viva esta comunidad. Gracias por ser parte de este viaje.